En su momento nosotros contamos este episodio. 2 personas se habían muerto, otras 3 se habían quedado malheridas y se trataba de Thomas Ford, uno de los herederos del imperio Ford, del imperio de las golosinas, un sobrino del legendario Ford que había participado en este incidente, en este siniestro vial. Pero ahora esa causa se elevó a juicio, Martín. Exactamente. Y claro, se le puede decir incidente, se le puede decir accidente, pero lo cierto es que para el juez de garantías de San Isidro, Orlando Díaz, que es el que entiende la causa y el que lo elevó a juicio, esto se trató ni más ni menos que de un homicidio. Lo que entiende el juez Díaz y también el fiscal que investigó es que Thomas Ford debería haberse representado que manejando a la velocidad que manejaba y de la manera imprudente que lo hacía, podría haber ocasionado lo que finalmente ocasionó, que es la muerte de estas 2 mujeres, sí. Una de 68 años y otra de 20. Iban varias personas en el auto, 5. Un grupo familiar entero, pero también hay que decir una cosa, Martín, además de esta manera de conducir temeraria, porque hace una maniobra muy brusca, se excede en la velocidad, por lo menos 30 kilómetros de la velocidad permitida. Lo que pasa acá es el abandono de personas. Claro. Vos te das cuenta que acabás de generar un flor de accidente y él siguió como si nada. Exactamente, se fue como si nada. Y eso también es tenido en cuenta por el juez en este caso. Lo cierto es que el juez Díaz dice, bueno, ahora Thomas Ford va a tener que ir a juicio oral. Y atención, porque la pena de este tipo de delitos es de 8 a 25 años. Estamos hablando de una pena por lejos que no es excarcelable y que lo puede llevar a la cárcel. Ahora, pero vayamos al detalle. ¿Cómo fue exactamente el episodio? Según lo que se cree y las pericias, Thomas Ford venía con su camioneta, una camioneta Ram, una de gran porte. De las más grandes del mercado y de las más rápidas. Y de las más caras también en cuanto a camionetas. Hace una maniobra imprudente. ¿Pero qué sería? ¿Lo encierra? Sí, que lo encierra exactamente, pega un volantazo. En realidad, pega un volantazo como para esquivarlo. Venía atrás, se le pega y hace un volantazo como para esquivarlo. No termina de quedar comprobado si efectivamente se produce o no un roce entre la camioneta Ram de Thomas Ford y el Volkswagen Polo. Lo cierto es que por ese movimiento, por esa maniobra brusca de Ford, el Polo tiene que, en consecuencia, también hacer una maniobra extraña o por lo menos una maniobra fuera de lo normal, y ahí es cuando se produce el accidente. Y ¿Pero qué? ¿Volcó? Volcó, exactamente. Tuvo un choque, vuelque y finalmente terminan muriendo estas 2 mujeres, la esposa del hombre que conducía y también la hija, 68 Está para pensar que lo tocó. Lo tocó levemente y no se ve. Son tal los golpes por el golpe que no se ve. Que la pericia no lo puede determinar, no termina de quedar claro. ¿No había cámaras en el lugar? Sí, pero no que vean directamente el accidente. El accidente, bueno, el hecho, el siniestro, llámelo como quieran, pero ese suceso no termina de quedarse bien en la cámara de seguridad. Ahora les aclaro una cosa, si bien la pena es de 8 a 25 años, este tipo de delitos, por lo general, los jueces, que es el homicidio simple con dolo eventual, tratan de evitarlo, no les termina de caer bien esta figura y por lo general... Salvo en algunos casos como Eugenio Beppo. Por ejemplo, Eugenio Beppo es un caso testigo, donde ahí sí lo terminaron condenando por este delito, pero Eugenio Beppo se excedió en todo el sentido. Y atropelló a una inspectora de tránsito. Atropelló a inspectora de tránsito, estaba borracho, no frenó a alta también velocidad. Se dio la fuga. Era muy difícil evitarlo, pero por lo general la justicia trata de evitarle a esa figura. Bueno, hay que decir que Thomas Ford se hizo muy conocido con este episodio, pero vayamos un poco para atrás, Dani. Contanos quién es este sobrino de Ricardo Ford. ¿Era mediático o, por el contrario, perfil bajo? En un principio había sido perfil bajo, estamos hablando de Thomas Ford, es el mayor de los sobrinos de Ricardo Ford y siguió el camino de la música, igual que Ricardo, eligió ese camino. De hecho, ya tiene editados 2 CD, tiene un perfil ahora con esta situación que lo ha bajado bastante, por cierto, pero ha hecho varias apariciones televisivas desde el 2019 a esta parte. Ha estado acompañando en su momento a Ricardo Ford, a su tío, en el piso de Ideas del Sur. En aquel momento, en el Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli. Se casó hace poco, lo conocimos obviamente también porque después de la muerte de Gustavo Martínez, al poco tiempo, pero también con un perfil bajo, se casó
digamos que Tomás es el más mediático de los familiares de Ricardo, obviamente después de Felipe y Paloma, los hijos Sí, pero de yo recuerdo Ricardo. que él en este momento, él en algún momento dijo, bueno, esperen la pericia, como minimizando el episodio. Sí, y hubo una situación extraña, por cierto, hace un par de años atrás, aquí mismo en América, una situación que él se enojó mucho, vino el programa de Mariano Yudica a la mañana y se enojó cuando le preguntaron por esa situación del accidente, que él no quiere hablar y precisamente en ese momento dice, bueno, hay que esperar las pericias y a ver cómo sigue la causa y cómo se va investigando todo lo que sucedió en ese accidente en Panamericana. Lo cierto es que hace muy poquito, hace unos días nada más, se presentó también en el casting del programa que va a ser Marcelo Tinelli, Ahora Canta Conmigo. Ah, va a ser procesado y se presentó en el casting, hay que ver Procesado y en si casting. queda. Hay que ver si queda en el casting, pero en esta situación se presentó en el casting del programa de Marcelo Tinelli y, por supuesto, bueno, tiene la intención de seguir, por supuesto, con su carrera artística, que no va a poder evitar lo mediático, obviamente, cuando se haga el juicio. Es imposible, porque yo vuelvo un poco al mismo punto y Martín, hay que decirlo, esto es un punto diferencial. El accidente existe, puede que lo haya rozado, se comprobará en el juicio, puede que se hayan asustado. Lo cierto es que él, habiendo estado le tiró la camioneta encima para empezar a hablar. Primero le tira la camioneta. La conducción temeraria es un hecho. De hecho, esta persona se asusta, eso es lo que relata, pero se va. Una familia entera en un vuelco y él sigue como si nada. Y de hecho, las cámaras de seguridad detectan este exceso de velocidad que te veníamos contando. O sea, es imposible llegar de un punto a otro de donde está registrado y eso fue lo que dijo, que él iba excedido en velocidad también. Claro, eso que vos decís, Sol, es fundamental. El hecho de marcar a qué hora pasa por una cámara y a qué hora pasa por otra cámara, se hace una pericia en base a eso y se determina la velocidad a la que iba, porque como no pudo peritarse la camioneta en ese momento, porque se escapó, porque se fue, esa fue la única manera que encontró la justicia y se cree que por lo menos iba a entre 180 y 190 kilómetros por 180, hora. Exactamente, eso es lo que determinó la justicia, entre 180 y 190 kilómetros por hora, porque es la única manera de poder llegar del punto A al punto B en el tiempo en que lo hizo, es ir a esa velocidad. Es un cálculo matemático que hacen los peritos y dicen, este hombre iba a más de 180 kilómetros por hora. Por eso la conducción temeraria, por lo que les contábamos de la maniobra, y Claro, además eso es definitivo. conducir a un exceso Porque de velocidad absoluto. si va a 180 de un punto a otro, entre peaje y peaje, a 180, 190 promedio, porque estuvo arriba de los 200. Claro, exactamente, estamos hablando de un promedio. Y además tengan en cuenta el tipo de vehículo al que iba, el que manejaba. Estamos Sí, hablando de semejante una bestia camioneta a 200 gigantesca. kilómetros por hora. Una camioneta que debe pesar y debe tener el doble de tamaño del Polo en el que iban las víctimas, por lo menos. No es solo lo rápido, es lo enorme que es. Es muy entendible que una persona que va por un carril rápido con su familia vea a ese monstruo meterse o pasarlo a muy poca distancia. Porque si te tocan, con que te toquen al esquivarlo, lo toque, lo hace volcar. Sí, sin duda que... Hay cantidad de accidentes en ese sentido, que te tocan de atrás y Que eso fue, en definitiva, lo que terminó relatando el hombre que manejaba, porque recordemos que el hombre que manejaba se salva. De hecho, hay 3 personas que se salvan. Viajaban 5 adentro del Polo, hay 2 que mueren y 3 que se terminan salvando y su testimonio fue ¿Y absolutamente qué dice él clave. exactamente? Que él vio venir la RAM. Exactamente, que él vio venir la RAM, que la RAM de atrás quiere hacer una especie de sobrepaso muy finito, muy finito. El hombre dice que él cree que sí, que lo tocó y que por eso terminó perdiendo, terminó perdiendo la conducción del vehículo y ahí es cuando finalmente terminan volcando. Pero hay que decir, cualquiera de nosotros que haya manejado por una autopista, cuando vos vas a una velocidad importante, a 100 kilómetros por hora por el carril rápido, cualquier persona que se te cruce, ya Claro. a esa velocidad te asustás, o sea, es muy difícil manejar así. Yo vuelvo a lo mismo, también es casi imposible para nosotros comprender a una persona que ante un
hecho tan grave siga de largo. Eso es lo que no se termina de entender, porque si frenás, Es el desprecio por el pobre, que viaja en un auto más o menos y vos tenés una RAM. Entonces, ¿por qué no vas a poder pasarlo, humillarlo, pasarle finito? En las autopistas están llenas de tatuados, Sí. Desprecio por la vida, ¿no? También. Sí, aquellos que se te ponen adelante y te frenan, te van frenando, o aquellos que te quieren pasar rápido y se te pegan atrás y después te pasan finito, que creen que fue algo parecido a lo que sucedió en este caso. Hay muchas situaciones, el tema es que esta terminó en un terrible hecho con la vida de dos personas, insistimos, dos mujeres de 68 y 20 años, esposa del hombre que manejaba y ni más ni menos que la hija. Y hay que decir, Dani, que él, por el momento, o desde que se supo que esto va a juicio, no comentó nada. No quieren hablar ninguna de las partes hasta ahora, según lo que tenemos entendido. Sí, los guapos se hicieron de entrada. Claro. Se hicieron los guapos de entrada. Ahora que fueron a juicio, todo el mundo calladito. Por ahora, silencio de ambas partes, tanto de la parte de Ford como de parte de las víctimas. Hay un silencio absoluto. Según la información que nos va llegando a nosotros, hay un cierto acuerdo de no hablar, por lo menos hasta que llegue el momento del juicio. Recordemos, Tomás Ford es el sobrino mayor de Ricardo Ford, es el hijo de Jorge, el mayor de los hermanos. Recordemos, está Jorge Ford, Eduardo Ford, que es la pareja de Rocío Marengo, y Ricardo Ford. Bueno, precisamente con Rocío Marengo, Tomás Ford también grabó un videoclip, por supuesto que tiene que ver con la música que él hace, que él representa, y que de a poco trata de ir metiéndose en el mundo artístico, haciéndose conocido, trata por lo menos de hacerse conocido. Bueno, ahora se va a hacer conocido. Ahora está siendo obviamente mucho más mediático por esta situación que es judicial, policial, si se quiere, por supuesto, ante este hecho y las dos muertes, lamentablemente, en la Panamericana, en el momento que chocaron los dos autos. Recuerdo perfectamente la situación que vos haces mención, Dani, cuando él en el programa de Mariano Yudica se muestra casi con fastidio porque le preguntan, pero vos fíjate que, de verdad, qué soberbia, ¿no? Protagonizás un accidente que tiene dos víctimas fatales, hay una familia absolutamente destruida. Te fastidia que te pregunten en lugar de ponerte colorado y pedir disculpas. Te irrita, ni siquiera tenés la decencia de decir, la verdad, lo lamento muchísimo, lo lamento por la familia, por lo que están pasando, esperemos a que la justicia, yo voy a responder, no sé, lo que una persona de bien diría. Si mal no recuerdo, en ese momento creo que hasta se levantó del piso, se quiso ir del programa. Fue una situación muy incómoda que vivieron en ese momento al aire y precisamente, como decían ustedes, Rolando, Soledad, le molestaba que le pregunten sobre el accidente, sobre el hecho, sobre las dos personas que fallecieron. Él solamente quería hablar de su parte artística, de la música y de por el lado que venía o viene su carrera musical. ¿Iba con alguien, Martín, en la camioneta? Tengo entendido que iba solo y recién me estaban aclarando, y es bueno hacer la aclaración para dar más detalle todavía, que el Polo venía por la mano izquierda, estaban yendo una familia, estaba yendo de vacaciones. Esto fue a las 4:15 de la mañana. Venían por el lado izquierdo, por el carril rápido de la Panamericana. En ese momento, Tomás Ford con la RAM se pone detrás del Polo y le empieza a hacer luces para que se corra, la típica. Se le pone bien pegadito. Cuando Godoy, que es el hombre que manejaba, quiere cruzarse al carril derecho, es decir, cuando quiere dejarlo pasar, porque era tanta la insistencia de la RAM, que cuando quiere cruzarse al carril derecho, en ese momento Ford acelera, y lo toca, es decir, no termina de dejar que el hombre efectivamente se corra, y en ese momento es cuando se produce aparentemente el ahí lo debe haber tocado. Y ahí es cuando lo desestabiliza. Ford sigue derecho, porque esa camioneta es muy difícil voltearla. El Polo mucho más sencillo de que eso suceda. Ahí es cuando el hombre pierde el control del Polo y golpea directamente contra el guarrail. Que es tremendamente común de las personas que uno va por un carril que tiene una velocidad. Él venía con exceso de velocidad comprobado, se pone seguramente a centímetros a hacerle luces y no lo dejó ni siquiera correrse de carril. La verdad que ansiedad que apenas vio que se empezaba a correr, aceleró y ahí es cuando lo toca y finalmente termina chocando con el guarrail.